Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Roqueando. Bueno, pues continúo pagando deudas, reseñas prometidas a algunos suscriptores que habían han tenido sugerirme algunos discos de los cuales hablar. En este caso vamos a hablar de Linkin Park. Me parecía un tema muy interesante hablar de esta banda y por el interés que tengo en torno a ella, en torno a discutir sobre sus méritos o deméritos artísticos, parecía más que todo interesante hablarles un poco de cuáles son las razones musicales por las cuales para mí esta banda tuvo tanto éxito a principios de los 2000. Él, de manera indirecta, habrá un énfasis en su primer álbum de estudio, el Hybrid Theory, publicado el 24 de octubre del año 2000. Pero más que ensancharme simplemente a hablar de las características de ese disco, que a fin de cuentas fue con el disco que vinieron al mundo, que se dieron a conocer, me parece interesante hablar un poco en torno a, como les digo, las que yo creo son las características musicales de esta banda por las cuales pues tuvieron tan buen nombre en un inicio de este milenio. Y hago énfasis en lo de características musicales, porque no voy a hablar tanto de cómo se formó la banda, cuáles fueron las manías de productoras y de discográficas para hacer de Linkin Park una banda gigantesca, como por ejemplo reclutaron a Chester Bennington, que no inició con la banda ya estaba formada cuando él llega prácticamente a pedido de productores para hacer, para contribuir a crear esta banda y el legado de ella. No, porque me parecía que ese tipo de datos los pueden leer en Wikipedia. Entonces más bien les voy a dar mi opinión en torno a los méritos musicales o no de Linkin Park. La verdad es que Linkin Park es una banda en muchos sentidos incluso maltratada. Yo creo que no se puede negar que, incluso yo creo que ni los mismos fans negarían esto, que Linkin Park es una banda con una discografía irregular, complicada, pero que en un inicio, y esta es mi postura ante los inicios de Linkin Park, es una banda con méritos musicales. Y su primer disco, el Hybrid Theory, incluso yo diría que más el segundo, el Meteora, son muy buenos discos dentro de los géneros en los que se mueven. Linkin Park es una banda de la segunda oleada, podríamos decirlo, o de la segunda década más bien, del new metal. Esta banda pretendió en un inicio ser una banda de new metal, pero con unas características que los separaban de otras bandas de new metal como Korn, por supuesto, como Slipknot, como en unos inicios Deftones, como Limp Bizkit, etc. Linkin Park incorporaba al new metal elementos muy poperos, hacía del new metal algo atractivo, algo disfrutable por un público masivo. Con todo y que las bandas de new metal no es que fueran para nada bandas underground. Estas bandas que mencioné fueron muy importantes. De hecho, Limp Bizkit tuvo de los discos más vendidos de esa época en los 90. Pero Linkin Park presentaba una fórmula un tanto distinta, un tanto más melódica, con unos elementos un poquito distintivos. Ese a mi parecer es el primer y el mérito fundamental de esta banda. Ahora, ¿en qué consisten estos elementos poperos que caracterizan a Linkin Park? Tenemos primero que todo el elemento del rap. Los inicios de Linkin Park en Hybrid Theory tienen muchos elementos del rap rock. De la mano de Mike Shinoda, su MC, que es un MC con un fraseo muy limpio, muy pulido, muy atractivo, con una voz gruesa, pero sin sonar ruda, sin sonar insultante, muchas veces como muchos MCs de hip hop por aquella época, o en épocas precedentes, en los 90, por ejemplo, con el gangsta rap, etc. Por otro lado, tenemos que en Hybrid Theory, por ejemplo, hay una gran mentalidad de single. Cada una de las canciones está pensada, o al menos la mayor parte de las canciones que componen este disco, que tiene 12 canciones y dura 39 minutos, cada una de esas canciones, o varias de ellas, están pensadas en crear ganchos, en crear anzuelos que atrapen. Y si a eso le agregamos, que creo que es otro de los grandes elementos de Linkin Park, su frontman Chester Bennington tiene una fórmula casi tendiente al éxito de por sí. Chester Bennington es un vocalista muy expresivo, muy versátil, con un gran carisma, y sin duda no podemos negar el mérito vocal que tenía Chester Bennington, porque es un tipo con una gran expresividad cuando tiene que cantar de manera vulnerable por las temáticas, que ese es otro de los puntos que ya voy a tocar,
Cuando tiene que cantar de manera más melódica lo hace de una forma muy limpia, muy pulida. Entonces tenemos canciones con ganchos, con anzuelos, una banda que estaba montada en la ola del new metal, que en ese momento había alcanzado su pico de popularidad, un muy buen MC, un frontman muy carismático, muy expresivo, y finalmente, por supuesto, el contenido lírico con el cual muchos jóvenes se podían sentir relacionados, identificados, empatizados a fin de cuentas. Porque en Hybrid Theory, por supuesto, la mayor parte de las canciones giran en torno a problemas personales, a salud mental, a pensamientos de tipo autodestructivo que en muchos sentidos asolaban a gran parte de la población, sobre todo joven. Algunas de las canciones, por más que incluso tuvieran elementos letrísticos, líricos muy autodestructivos, como In the End, por ejemplo, que es prácticamente una canción en torno al suicidio, aún así, como que expresarlo artísticamente, expresarlo de la manera sobre todo que lo hace Chester Bennington, de alguna manera podríamos decir que podía crear un sentido de empoderamiento de aquellos que se veían relacionados con aquello que cantaban Chester Bennington en este disco, en esta canción y entre otras dentro de Hybrid Theory. No podemos negar además la autenticidad de la naturaleza del contenido de lo que cantaba Chester Bennington, a tal punto que pues lamentablemente prácticamente se dio razón a sí mismo al hablar de todo esto en el momento en el que hace unos años se suicidó, que por cierto se suicidó el día de mi cumpleaños, qué desgracia. Entonces tenemos aquí una serie de elementos que crearon en Linkin Park una banda que más allá de la propaganda, que más allá de que fue una banda que en cierta medida fue, digamos, producida de manera mercantil, sin duda tuvieron la fórmula del éxito. Una banda se hace grande por muchas razones, por supuesto hay muchas razones de azar, tienen que estar en el momento justo, en la situación precisa, con las personas adecuadas, pero ellos mismos se tienen que ayudar con su música, con su expresión artística, saber leer el momento y hacer del momento algo suyo y presentarlo al mundo. Y creo que Linkin Park lo hizo muy bien en Hybrid Theory, creo que aún mejor en Meteora, y de ahí en más la banda decayó bastante a mi modo de ver. Tenemos en Hybrid Theory coros e incluso versos increíblemente pegajosos, con melodías sutiles que se te impregnan como chicle, y eso para mí es un mérito. Hacer de un género como el new metal y como cualquier otro algo accesible, algo digerible, para mí también es hacer crecer el género, ampliar las sensibilidades del mismo. Muchas bandas lo han hecho de esa manera y para mí sigue siendo un gran mérito. Musicalmente acá nos encontramos además que la mayor parte de las canciones están conformadas por versos intensos en términos de la performance vocal y coros explosivos en canciones como Paper Cut, como By Myself, como In the End, como Forgotten. Lo que en muchas bandas hacen un solo vocalista, acá lo hacen dos: Chester Bennington, Mike Shinoda, y cada uno hace lo que tiene que hacer, lo que caracteriza a cada uno de ellos muy bien, complementándose de una manera muy bien lograda a mi parecer. Tenemos en muchas canciones el ripeo intenso con guitarras distorsionadas y con una tonalidad muy grave, la rítmica acompasada muchas veces en canciones como Paper Cut, como With You por ejemplo. Tenemos por supuesto los complementos en sintetizador, incluso el scratch por ejemplo en canciones como Crawling, la expresividad y la autenticidad que les mencionaba de Chester Bennington, su versatilidad, su voz íntima pero también intensa en términos emocionales. Digamos que la voz de Chester Bennington es capaz de raspar su voz y de sensualizarla al mismo tiempo con mucha facilidad en canciones como One Step Closer o como Crawling por ejemplo. Entonces tenemos un disco para sintetizar, para finalizar. Recoge los elementos del new metal, los hace más atractivos, los hace más poperos, incorpora elementos por ejemplo de rap rock, incluso en algunos sentidos creo yo de rock o metal alternativo, y crean un disco que para el new metal 2000ero, mal que bien, sonaba fresco, sonaba bien. Le quitaba a veces el exceso de rudeza, si se quiere, o de varonismo, virilidad, si se quiere, que tenía el new metal precedente. Sigue teniendo letras muy desgarradoras, sigue teniendo un contenido lírico muy crudo, pero presentado de alguna manera que prácticamente anticipaba lo que se iba a hacer muy extendido en años posteriores, que es como una suerte de autoayuda y empoderamiento. A veces no, a veces de una manera muy cruda, a veces de una manera más propositiva. En todo caso teníamos aquí elementos para crear un muy buen disco de new metal
no es el mejor disco de la historia del new metal, no es un disco fundamental. Linkin Park no es la mejor banda de los 2000, será una de las más populares, no es de las mejores. Había muchas otras bandas haciendo new metal, haciendo lo que estaba haciendo, o cosas similares a las que estaba haciendo Linkin Park muy bien también. Antes habían hecho cosas, otras bandas similares muy bien también. Posteriormente iban a seguir habiendo bandas que también habrían cosas igual o mejores que Linkin Park. Mi argumento no es que Linkin Park sea imprescindible ni que Hybrid Theory sea una obra maestra. No, no lo es, no lo es. Pero sí es un disco con méritos, sí es una banda con ciertos méritos musicales. Y que más allá de la popularidad o no, más allá de cómo fue creada la banda, si nosotros nos apegamos al contenido estrictamente musical, nos damos cuenta, yo me doy cuenta, ustedes se pueden dar cuenta, que la banda tiene ciertos méritos y que por lo tanto son dignos de aplaudir, dignos de escuchar, dignos de prestarle atención. Así que bueno, este es como mi comentario muy general, tanto tal vez simple, no tan exhaustivo, pero honesto en torno a Linkin Park, en torno a su disco Hybrid Theory. Y bueno, me gustaría saber qué opinan respecto a esta banda en algunos aspectos tan controversial. Eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. Un saludo a Cycles Hell, quien fue quien me sugirió hablar de Linkin Park. Comenten, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos la próxima. Hasta luego.